Bienvenidos nuevamente con esta clase. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la asignatura Química Analítica Instrumental o Química Analítica 2 para la licenciatura, en la que vamos a hacer un pequeño repaso de los métodos electroquímicos y vamos a hacer una pequeña introducción a algunos conocimientos teóricos básicos que debemos tener para afrontar un poquito esta parte de la materia. Yo les sugiero que tomen un poco de contacto con los temas que han dado ya, por ejemplo, en química inorgánica, en química analítica 1, y especialmente con lo que han visto en química física, para poder tener un entendimiento más detallado del tema y para que podamos construir de esos conocimientos en adelante. Bueno, empezamos un poco viendo lo que es el fenómeno electroquímico. Para ello recurrimos al clásico ejemplo o experimento en el que tenemos dos cubetas, con una solución de sulfato de zinc, donde está inmerso un electrodo de zinc, y otra cubeta donde tenemos una solución de sulfato de cobre, en la que está inmersa un cátodo de cobre. Estas dos cubetas están en contacto entre sí mediante lo que se denomina un puente salino, que, si ustedes recordarán, es un tubo que está relleno con una solución de cloruro de potasio saturada en agar-agar. Además, los electrodos están conectados entre ellos mediante un circuito externo que permite la medición del voltaje. Esto es un voltímetro. Si nosotros cerramos el circuito al introducir el puente salino, la reacción que ocurre aquí es espontánea, y lo que va a suceder es que el zinc del electrodo de zinc va a pasar a solución como zinc 2 más, cediendo electrones. Esos electrones van a ir al otro electrodo de cobre, y los cationes de cobre 2 de la solución se acercarán al electrodo y tomarán esos electrodos y se depositarán en forma de zinc metálico. Obviamente que a las soluciones, al perder zinc y al generarse en una solución zinc 2 más y en la otra perder cobre 2 más, hay un desbalance de carga. Bueno, este desbalance está complementado por el movimiento de cargas de cloruro y potasio a la solución respectivamente, para que se cumpla la electroneutralidad, y va a ser en una proporción tal que la estequiometría lo permita. Esta reacción va a ser espontánea y por lo tanto va a generar una fuerza electromotriz, y se va a ver que en el voltímetro acusa un voltaje determinado. Eh, si bien estas aplicaciones, o mejor dicho, estos experimentos, nos conducen a un nuevo tipo de conocimiento de la materia, lo realmente llamativo de esto es las aplicaciones que podemos darle a la electroquímica. Por un lado, una de las aplicaciones más utilizadas es aquellas en las que se refiere a lo que es acumulación de energía, la posibilidad de acumular y transportar energía. Es una de las principales aplicaciones de los métodos electroquímicos. Entre ellas nosotros podemos ver lo que es la generación de pilas o baterías para acumular energía, y esa energía luego nos sirve para utilizar instrumentos, mover maquinaria, realizar otro tipo de aplicaciones de la vida cotidiana. Hoy en día están muy en boga los conocimientos electroquímicos para poder desarrollar mejores baterías para el desarrollo de nuevos autos eléctricos o maquinaria eléctrica. Una de las aplicaciones también eh, más utilizadas, y que en Argentina está muy, muy en boga, sobre todo en la parte en el sur de Buenos Aires, donde está la mayor fábrica de aluminio del país, es lo que es el proceso de obtención de aluminio, el proceso Hall-Héroult, en el que a partir de sales de alúmina se obtiene aluminio
fundido mediante un proceso electrolítico. Esto requiere enormes cantidades de energía para poder pasar la lúmina a aluminio, cuyo proceso no es espontáneo. Sin embargo, también tenemos aplicaciones de la electroquímica en el laboratorio. Una de ellas, la más utilizada, es el desarrollo de los que se llaman los pHímetros o electrodos de pH. Este electrodo va a tener un tema especial para él que lo vamos a desarrollar más adelante, pero nos ofrece la posibilidad de tener un conocimiento certero y rápido del valor de pH de una solución. Y esto es muy importante, ya que muchas reacciones que se ocurren en el laboratorio requieren tener un control muy estricto del pH. En el medio podemos ver además un dispositivo portátil. Estamos hablando en este caso de un oxímetro portátil que nos permite realizar una medida de oxígeno disuelto en cualquier cuerpo de agua. Al transportar la muestra, se podría perder el oxígeno disuelto y no tendríamos una lectura muy valedera. Entonces es necesario que para realizar la lectura de oxígeno en cuerpos de agua, ya sea ríos, lagunas, lagos o, o fuentes de fluentes, o reservorios donde se tratan efluentes, la lectura debe realizarse in situ. Finalmente, no sé si algunos de ustedes conocerán, están los que son los dispositivos sensores de glucosa. En este caso vemos cómo un paciente en la comodidad de su hogar puede tener una lectura y una medición aproximada de su nivel de glucosa en sangre. Y esto es fundamental para mejorar la calidad de vida de pacientes diabéticos, por ejemplo. Estrictamente yo de estos dispositivos no confío mucho en su valor. No me parece que tengan valores muy exactos ni muy alta precisión, pero nos da una idea, por lo menos, de que nos da una idea para que el paciente pueda entender si su glucosa está baja, alta o controlada. Yo no me fiaría del valor numérico, pero sí un poco de saber si está en intervalo o no ese valor. Siempre una lectura, o mejor dicho, una medición precisa lo va a dar el análisis de laboratorio realizado por un bioquímico especializado. No obstante, la mejora en la calidad de vida que introducen estos dispositivos es notoria. Finalmente, y bueno, ya que estamos en una situación de pandemia y vale la pena también mostrar un poco otra aplicación de la electroquímica, es lo que sería un dispositivo de detección rápida para distintos tipos de enfermedades a través de un sistema que contiene anticuerpos. Como ustedes saben, los anticuerpos son altamente específicos para el tipo de antígeno para el que están diseñados. En este caso lo que tenemos es algo bastante moderno en el que podemos atrapar un antígeno, luego agregar otro tipo de anticuerpo con un marcador enzimático y realizar una reacción. Este tipo de dispositivos nos permite tener lecturas cualitativas, pero para muchas enfermedades es necesario saber si esto está presente o no. No es necesario muchas veces la cuantificación. Y esto nos evita muchísimos pretratamientos o tener que hacer algún tipo de tratamiento más severo para que el paciente pueda saber si tiene o no la enfermedad. Además, la rapidez con la que esto se puede desarrollar nos permite otra gran ventaja: hacer análisis de poblaciones. Sería muy difícil hacer un análisis poblacional si el método para detectar cierta enfermedad fuera muy laborioso y llevara mucho tiempo. Esto nos permite hacer un análisis rápido. Finalmente, otra de las aplicaciones, y que tiene mucha aplicación en lo que es la industria, es un poco los estudios de corrosión. En este caso, los estudios de corrosión están asociados un poco a la utilización de metales de hierro. Como ustedes pueden ver, si nosotros tenemos una superficie de hierro, este hierro, al estar en contacto con aire y con agua, van a generar zonas que pueden actuar como cátodo y ánodo, y generando
que el hierro metálico pierda hierro como hierro 2 y luego ese hierro 2 se redeposita en la superficie generando lo que conocemos comúnmente como óxido. Y esto un poco altera no solamente la superficie del metal, sino que con el tiempo va comiendo todo el material y ahí debilitando su estructura. De ahí la importancia de los estudios de oxidación de los metales. Comencemos entonces a ver lo que es el sistema experimental, es decir, cuál es un poco el sistema que vamos a utilizar para los experimentos que se van a realizar en electroquímica. En principio tenemos lo que vamos a denominar el electrolito o solución de electrolitos, y es el sistema químico capaz de conducir la corriente. Es un sistema líquido donde están disueltos en ellos sustancias que permiten la conducción de la corriente, es decir, que son sustancias que disueltas en solución presentan cargas y estas pueden moverse. Por otro lado tenemos lo que llamamos el circuito externo o de medida, y es usado para aplicar o medir una señal eléctrica. Si la reacción que vamos a estudiar es una reacción espontánea, nos basta con un voltímetro para ver cómo es el potencial que se está generando. Ahora, si la reacción que queremos estudiar no es una reacción espontánea, necesitamos una fuente de energía que provea la fuerza electromotriz suficiente para que esa reacción ocurra. Y con un voltímetro asociado medimos el potencial aplicado. Por otro lado tenemos los electrodos, que son los conductores que sirven de contacto entre el circuito externo y el electrolito. Estos electrodos pueden clasificarse en ánodo y cátodo, siendo el ánodo el electrodo positivo donde ocurre la reacción de oxidación. Los electrodos de esta parte del circuito son tomados del electrolito pasan por el circuito de medida. Son tomados del electrolito, pasan por el ánodo y van al circuito de medida. Y por el otro lado tenemos el cátodo, que es el electrodo negativo, donde ocurre la reducción. En este electrodo, los electrodos van a fluir desde el cátodo al electrolito. Vale destacar que en lo que es la representación gráfica, el ánodo siempre se muestra a la izquierda. Veamos cómo se clasifican un poco los métodos electroquímicos de acuerdo a las técnicas que se utilizan habitualmente. En principio tenemos la potenciometría, donde la variable controlada es la intensidad de corriente y esta es nula. En estas reacciones, en esta experiencia no hay reacción, no hay una reacción electroquímica, sino que se mide el potencial de la celda. Tenemos las titulaciones potenciométricas, que es una potenciometría, pero que en la que se va midiendo el potencial de la celda en distintos momentos a medida que se agrega una cantidad dada de titulante. Este titulante genera una reacción electroquímica, por lo tanto, en la medida que uno va agregando titulante, el potencial de la celda va cambiando. Luego tenemos un conjunto de técnicas que son la voltametría, la polarografía, la voltametría cíclica y otros tipos de voltametría o voltamperometría, donde lo que se controla es el potencial y como respuesta de medida puede ser la intensidad de corriente o el potencial que he generado. Otra muy interesante es la electrogravimetría, donde uno puede controlar la corriente o el potencial y lo que se lee es la masa de metal depositado en el electrodo. Luego tenemos la coulombimetría o columbimetría, también se puede encontrar como amperometría, donde la variable controlada es la corriente y, o el potencial. Y la respuesta medida es la carga consumida. ¿Cuál es la diferencia entre la columbimetría y la amperometría? Bueno, es que la verdad es que muchas veces es difícil medir carga y lo más sencillo es medir corriente e integrar la corriente en función del tiempo para ver la carga circulada. Entonces,
Muchas veces lo que se hace es leer la corriente, integrar el comportamiento de la corriente en función del tiempo para poder tener como respuesta carga consumida. Otro tipo de métodos son las titulaciones coulombimétricas, donde se hace circular una corriente, esa corriente genera una reacción, se hace un seguimiento potenciométrico para ver cuando hay un cambio de potencial, y en el cambio de potencial es donde nosotros tenemos nuestro tiempo final. En definitiva, nosotros hacemos circular una corriente y medimos un tiempo de respuesta, pero el monitoreo es mediante medidas potenciométricas. Y por último, la conductimetría, donde lo que medimos es la conductancia, que es la inversa de la resistencia, es decir, la capacidad de un medio de conducir la corriente eléctrica. Aquí es donde empezamos con algunos términos y definiciones que suelen causar un poco de confusión, pero están un poco más desarrollados en los apuntes que acompañamos para este tema. Sin embargo, vamos a tratar de darle una pequeña introducción. En principio vamos a empezar a hablar de lo que son los procesos farádicos y no farádicos. Y la idea es que uno pueda distinguir entre ellos para saber con cuáles está trabajando. Si nosotros vemos los procesos en que las cargas son transferidas a través de la interfaz electrodo-solución y ocurren procesos de oxidación o reducción que están gobernados por la ley de Faraday, esto estamos hablando de procesos farádicos. Es decir, son procesos de transferencia de carga donde ocurre oxidación y reducción. Por otro lado, en los procesos no farádicos, las reacciones de transferencia de carga no ocurren. No hay un cambio químico apreciable. Sin embargo, ocurren procesos absortivos y la estructura de la interfaz electrodo-solución puede sufrir algunos cambios, y estos cambios son transitorios en la medida en la que se aplica una corriente potencial. Recuerden que si nosotros tenemos un electrodo al que se le aplica un determinado potencial, este electrodo está inmerso en una solución de electrolitos. Bueno, si el electrodo tiene un potencial, la solución de electrolito tiene carga, las cargas van a tender a reacomodarse hasta llegar a un nuevo equilibrio de acuerdo al potencial aplicado, y un movimiento de cargas en el medio genera una corriente. Por lo tanto, vamos a tener una corriente transitoria. Esa corriente transitoria, como no termina en una transferencia de carga que genera oxidación o reducción en algún compuesto químico del medio, como no genera eso, lo vamos a considerar un proceso no farádico. Veamos un poco más lo que sería entonces lo que dijimos anteriormente, la corriente de carga. Pensemos que tenemos un electrodo a un potencial determinado que llamamos E1, un potencial inicial, y existe, cuando aplicamos ese potencial, existe una cierta cantidad de carga por unidad de área en las cercanías del electrodo, con una cantidad igual de carga de signo opuesta en la adyacencia inmediata del electrodo. Esto lo podemos ver en la pequeña figura de abajo a la izquierda. Esta carga en la adyacencia inmediata está formando lo que se denomina la doble capa eléctrica. Tenemos la superficie del electrodo con una carga. En su inmediación hay un conjunto de carga donde predomina la carga opuesta a la del electrodo, y luego de esto hay también una nube de cargas que se van un poco distinguiendo y hasta que se hace todo una mezcla más homogénea. Pero en las inmediaciones del electrodo hay una clara distinción en la distribución de las cargas. Pensemos ahora qué pasaría si el potencial cambia a un valor mucho más alto y la carga por unidad de área aumenta, y entonces hay una corriente que fluye, o hay un fluir de corrientes
para transportar las cargas que están en la solución hacia la interfase para volver a estar en equilibrio, para que las cargas vuelvan a estar en equilibrio. Esta corriente que se genera es la llamada corriente de carga y es una corriente transitoria que fluye solamente hasta que se consiga la nueva carga de equilibrio. Entonces vemos que un electrón que atraviesa el circuito externo llega a la superficie del electrodo. Cuando llega a la superficie electrodo-solución, es decir, a la interfase electrodo-solución, este electrón puede hacer solo una de dos cosas. La primera lo primero que puede ocurrir es que permanezca en la superficie del electrodo y aumente la carga de la doble capa. Esto generaría una corriente no farádica, ya que los electrolitos en solución deberán reacomodarse para, para llegar a un nuevo equilibrio. Este reacomodamiento significa movimiento y el movimiento significa corriente. Por otro lado, lo que puede hacer ese electrón en la interfase es abandonar el electrodo y transferirse a una especie en la solución y generar un cambio químico. A esto es lo que llamamos corriente farádica. Y aquí la diferencia entre lo que es una corriente farádica y una corriente no farádica. Otras definiciones y terminologías, vamos a hablar de lo que es un electrodo idealmente polarizado. Hablamos de electrodo idealmente polarizado, aquel para el cual no se transfieren cargas a través de la interfase electrodo-solución, cualquiera sea el potencial impuesto desde una fuente de voltaje externa. Los ejemplos más claros de electrodos idealmente polarizados son los electrodos de referencia, que son un conjunto de electrodos que tienen una unión líquida con la solución que nosotros queremos medir, y por más variaciones de voltaje que tengan, en estos electrodos no ocurre una transferencia de carga. Otro ejemplo de electrodo idealmente polarizado es justamente esta celda de Caster-Kellner, pero bueno, no es un ejemplo que llevaríamos a cabo en la práctica, por eso solamente es presentado. Otro término utilizado que vamos a ver es la capacitancia de un electrodo. Si nosotros tenemos una carga que no atraviesa la interfaz electrodo-solución cuando varía el potencial, esta interfase se va a comportar como un capacitor, puesto que tenemos un electrodo con una determinada carga y en su adyacencia tenemos un conjunto de cargas opuestas equilibradas, separadas a una distancia dada. Entonces, esta separación de cargas opuestas nos da lugar justamente a lo que es un comportamiento capacitivo. Recordemos que la capacitancia es igual a la carga dividido el voltaje aplicado. Por otro lado, podemos ver otro término que es la despolarización. Consideremos un electrodo idealmente polarizado donde ocurren únicamente procesos no farádicos. Ninguna carga atraviesa la interfase electrodo-solución y ninguna corriente continua puede fluir. Es decir, solamente va a haber acumulación de cargas. Nosotros lo que haríamos es adicionar una sustancia que puede oxidarse o reducirse a un potencial particular para que la corriente pueda fluir. Es decir, tomar esos electrones concentrados en el electrodo para que pueda haber un pasaje de carga. Se dice entonces que el electrodo es despolarizado
y la sustancia responsable se llama despolarizador. Otro pequeño repaso es la convención de signos y la ecuación de Nernst. Todas las celdas electroquímicas son consideradas siempre como una combinación de dos hemiceldas, una hemicelda de oxidación y una hemicelda de reducción. Y para que fluya corriente en un sistema electroquímico, ambas reacciones deben ocurrir. Las reacciones de la hemicelda van a ser escritas como reacciones de oxidación o reducción, o pueden ser escritas como reacciones de oxidación o reducción, da lo mismo. Pero por convención, todas estas reacciones de hemicelda se presentan escritas como reacciones de reducciones. Por lo tanto, podemos listar todas las reacciones de acuerdo según Yupac. El término potencial del electrodo se puede reservar exclusivamente para las semireacciones escritas como reducciones, donde una sustancia oxidada toma electrones para convertirse en una sustancia reducida. Y esta es la forma en la que se van a presentar las ecuaciones de óxido-reducción. Mediante esta representación, el potencial de cada hemicelda puede calcularse mediante la ecuación de Nernst. Esto es que un potencial dado es igual al potencial normal menos una constante por el logaritmo natural del cociente de las concentraciones de sustancias de reducción y oxidación. Ahora, si las temperaturas es de 25 grados Celsius y pasamos el logaritmo neperiano al logaritmo natural, podemos agrupar los términos constantes para obtener la ecuación con la que estamos más familiarizados. Finalmente, tengamos en cuenta cuáles son los métodos de transporte electroquímico. El principal de ellos es la migración y es el movimiento de partículas cargadas en un gradiente eléctrico. Este gradiente eléctrico es el resultado de la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre las partículas. A nosotros aplicar un potencial sobre uno de los electrodos, este electrodo adquiere una carga y por lo tanto va a presentar un campo eléctrico que atraerá a las partículas de carga opuesta. Otro método de transporte va a ser la convección, y es el transporte de la sustancia electroactiva hacia el electrodo debido a movimientos físicos. Esto ocurre como consecuencia de la convección natural, es decir, que hay un gradiente de densidades en el seno de la solución que pueden arrastrar los electrolitos disueltos, pero lo más común es que se realice por convección forzada, es decir, una homogeneización, un movimiento de cargas mediante una agitación mecánica externa. Finalmente, otro método de transporte electroquímico es la difusión, y es el transporte de una sustancia debido a un gradiente de concentraciones. Las sustancias que se mueven desde regiones de mayor a menor concentración hacen que se minimicen o eliminen esas diferencias de concentración. Por lo tanto, la diferencia de concentración es el motor impulsor de este movimiento de cargas. La difusión va a estar gobernada por la ley de Fick, que nos dice que la velocidad de difusión en una dirección dada está dada por una constante d por el diferencial de la concentración respecto a la dirección. Este coeficiente de difusión es una constante para una sustancia en particular, es una constante para cada una de las sustancias en particular, siempre bajo un conjunto de condiciones de la solución, que son temperatura, concentración, naturaleza del electrolito en la que está disuelta, etc.